tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. Muy buen día, amigos, tengan todos ustedes. Buen miércoles 16 de septiembre, Día de la Independencia de México. Ya estamos pues celebrando este día tan importante para todos los mexicanos. Cada quien a su modo lo celebró. Desde anoche desde ayer en la tarde hubo rifa a las 4 de la tarde y luego después hubo el grito, la ceremonia del grito, austera totalmente, mejor dicho, sin gente, porque de austeridad no se vio nada. Mucho lujo con tanto juego pirotécnico para efectos, fuegos pirotécnicos con tal de que pues, no le aguadaran la fiesta por completo, ¿no? Ya que no iba a haber gente, pues sí, cuando menos hubiera fuegos pirotécnicos, musiquita. Y bueno, lo que me agradó de este válgame Dios, de este grito, es que pues fueron los mismos de la banda del Colegio Militar, ¿verdad? Los que estuvieron respondiendo al grito de viva, de los vivas que se aventó el presidente. Pero bueno, antes de empezar a hablar de todo esto, quiero saludar con mucho gusto a Surya Palacio. Surya, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Alberto, Héctor, encantada. Héctor Romero, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días a todos, Alberto, Surya. Excelente estar aquí con ustedes. Gracias, pues. ¿Por dónde empezamos? ¿Les parece el grito? ¿Cómo les pareció el grito? ¿Qué tal? ¿Austero o mejor dicho, sin gente, sin público, pero pues con mucho entusiasmo, ¿verdad? Parece. Bueno, de cualquier forma traen una cara, tanto el primer mandatario como su esposa, no se les ve la alegría de celebrar nuestra independencia. Andan muy mal encarados, tienen varias semanas así como que con un gesto muy adusto. Serán las preocupaciones, ¿no? De todo lo que han arruinado este país en tan solo cerca de 2 años. A mí me pareció muy deslucido precisamente porque no había personas, a pesar de que inicialmente el deseo de López Obrador era que sí hubiera personas, aunque él decía que guardando la sana distancia. Qué bueno que privó la cordura, alguien le dijo, o sea, no era conveniente en este momento en el que pues ni se ha aplanado la pandemia ni la curva, siguen los contagios, tenemos 71,000 muertos, realmente no tiene uno que celebrar de esa manera. Creo que el celebrar a la patria puede tener muchos modos y en este caso, qué bueno que no hubo personas para evitar mayores contagios, pero sí, en general, deslucido. Me parece que eso de estar viendo el reloj, el presidente 2 veces antes de pasar a donde estaba la escolta, no se ve bien, digamos, en una ceremonia protocolaria del jefe de Estado mexicano. Y algo que me llamó la atención, por fortuna, no fue la idea inicial que planteaba hace unas semanas el mismo López Obrador. Él quería, así lo expresó en una de sus mañaneras, que hubiera personas o soldados con antorchas. Él lo podemos revisar en uno de sus videos de las conferencias en la mañana, y él dijo porque era la llama de la esperanza, ¿no? Solo el enunciarlo ya sonaba exagerado por la reminiscencia nazista, filo Mussolini, ¿no? Porque, bueno, las camisas pardas en la Alemania nazi, hicieron ese tipo de manifestaciones con antorchas, también lo hizo Mussolini, y otro populista en nuestra América, Juan Domingo Perón, también lo hizo en la Argentina, ¿no? Entonces, ya al mencionarlo era así como que, ¿en serio eso vamos a ver? Creo que también ahí privó la cordura. Alguno de sus asesores le dijo, mira, eso se va a ver un poco mal. Hubo una antorcha ahí, una llama en medio de la plancha del Zócalo, donde estaba un mapa de nuestro país con luces, pero sí en el centro había una llama, porque el señor insiste, y hay unas letras que decían la llama de la esperanza. Es decir,
sigue con esa idea que coincidente con la mayoría de los populistas de, yo no entiendo por qué, bueno, si tiene toda una explicación sociológica y política, el hecho de lo que simboliza el fuego, ¿no? Y lo utilizan este tipo de personajes, desde Hitler hasta Perón, precisamente para llamar la atención y creerse a sí mismos como que son la renovación, lo que hace el fuego, ¿no? La renovación de algo o el nacimiento de algo nuevo. Él insistía en lo de las antorchas, al final solo le pusieron una. Esperemos que en los próximos años que le quedan, los 4 gritos que le quedan a esta administración, no vaya a llevar a cabo esa idea primigenia de tener personas con antorchas. Al menos esa ahora se vio un poco modesta, pero sí hay que destacarlo, ¿no? O sea, él y las letras de La llama de la esperanza, cuando realmente pues es lo menos que tenemos en este país con la pandemia, con la economía, con cómo están las cosas. Realmente me parece que es un poco exagerado de parte del presidente. Es lo que menos irradia, ¿no? La esperanza en nuestro país. Héctor, ¿vale la pena hacer tanto derroche económico con una fiesta como la que vimos el día de ayer? ¿Vale la pena? Digo, sabemos que es una fecha importante para todos los mexicanos, una conmemoración que por años se ha venido realizando y celebrando, pero al ver la forma en cómo se llevó a cabo, tan desangelada, bueno, porque no hubo gente que se permitiera pues el acceso, ¿vale la pena hacer tanto derroche económico para una festividad como esta, en las circunstancias en las que estamos, sobre todo? Fíjate que yo creo que no teníamos los mexicanos tantas ganas de festejar como otros años. O sea, cuando menos mis gentes cercanas, yo, no estábamos con la intención de festejar, y no es por filias ni fobias políticas, ni mucho menos. Simplemente porque pues estamos con la pandemia, estamos con los muertos, como decía Suria, una economía totalmente tronada. Eso de la esperanza, pues es la esperanza de lo que pasa en el 2030, yo creo, porque a corto plazo no vemos ninguna salida. Vimos el show del avión, vimos la rifa, vimos el tema de lo que perdió al final de cuentas nuestro país con un espectáculo grotesco que fue la rifa del avión. Cuando ni se vendieron todos los cachitos, se tuvo que pagar las comisiones a los vendedores de lotería. Creo que no se pueden entregar todos los cachos. Las bromas se van a dar de que qué casualidad que cayó en Miss Nayarit, en una clínica de Nayarit, uno de los premios. Qué bueno que fomenten el estado de Nayarit, y hay un buen amigo delegado que se anda promocionando. Pero, y de veras sería rifa, y de veras entregarían los premios. Ahora la pregunta, y yo desde mañana voy a empezar a ver, ¿y ahora qué vamos a hacer con el avión? Porque el avión ahí sigue, no lo hemos podido vender y se va a seguir gastando cada mes el pago del arrendamiento y el pago del mantenimiento, y mantener un avión parado a lo loco y a lo güey es grave. O sea, simplemente hay que hacerle el overhaul, que vale $1,000,000 de pesos, vuele o no vuele, y entonces pues le cuesta al país este berrinche muchos millones de pesos. Pero te digo, yo no vi un hermoso espectáculo como otros años. Todo bonito, los fuegos artificiales. Todavía ahorita aquí en la colonia andan tronando, pues esta mañana andan tronando fuegos. Pero en realidad, pues no lo disfruté, no me gustó, y no vi a la gente emocionada como otros años. Así es. Surya, de acuerdo a lo que dice Héctor, que tiene mucha razón, pues bueno, el mantenimiento del avión va a seguir siendo un costo para los mexicanos, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, además ese avión no se puede rifar, no se ha podido vender. De facto, jurídicamente no se puede vender, es un arrendamiento, es un leasing.
O sea, tú no puedes vender algo del cual no eres propietario. Simplemente el Estado está arrendando el uso de él mismo para que en largo plazo hubiera una opción para que el mismo Estado se quedara con él. Eso es un arrendamiento. Al final de cuentas, ni se ha vendido. La rifa en realidad no era, se llamaba rifa avión presidencial, pero pues como llamarla rifa Miguel Hidalgo, ¿no? O José María Morelos y Pavón, pues cualquier nombre le pueden poner porque la rifa no era el avión presidencial y además con todo este distractor, porque al final de cuentas en términos políticos es lo que está haciendo López Obrador, intenta que no se le cuestione todo el año que estuvo en California la misma aeronave, que estuvimos pagando de nuestros impuestos, pero como dice Héctor, un berrinche, porque el señor no lo quería en territorio nacional, como si le perteneciera. El hecho de que sea el jefe de Estado no implica que le hayamos escriturado el país al presidente. O sea, ganaron unas elecciones y nada más. O sea, no quiere que se le cuestione con respecto a todo el dinero que se gastó para que estar en un lugar en California en donde no se le dio el mantenimiento adecuado, que ya estaba saliendo más caro, se estaba deteriorando por eso, lo cual fue un fracaso, su iniciativa de tenerlo fuera. Al final de cuentas lo tuvo que regresar. Y lo de la rifa no rifa, llamada avión presidencial, es un total fiasco. O sea, con nuestros recursos, regalar cachitos, es una vergüenza a nivel mundial, regalar cachitos de lotería a hospitales, a centros de salud, en vez de con ese dinero que ya se tiene, son recursos que ya se tienen en las arcas federales, darles el dinero directamente, surtir las medicinas de los niños con cáncer que están padeciendo, surtir las medicinas de las personas que viven con VIH. Eso es una vergüenza y además de ser un distractor, habla muy mal de quienes nos están gobernando, del cinismo que tienen, de reírse de las personas, porque eso es lo que están haciendo, además de querer engañar con un sorteo que al final de cuentas terminamos pagando los mismos ciudadanos con nuestros impuestos, los ciudadanos que compraron boleto y además el avión sigue ahí, la renta se sigue pagando más el mantenimiento. O sea, hay quien yo escuchaba que decían, es que es un genio de la comunicación, López Obrador, hacer de un fracaso de lo del avión presidencial un éxito. Yo no veo dónde está el éxito. Si al final de cuentas nos está costando a todos los mexicanos, a todos los que pagamos impuestos, y la mayoría, aunque no lo haga directamente, indirectamente hasta los menores de edad o cualquier consumidor está pagando impuestos. O sea, es el ridículo y el cinismo del mandatario al hacer este tipo de cosas cuando al final de cuentas lo único que está lesionando, además de su credibilidad y de la credibilidad que uno pueda tener de su salud mental, está lesionando las arcas y el presupuesto que al final de cuentas es dinero de todos los mexicanos. Julia, una duda. Vivimos en un estado de derecho. ¿Tendrá el presidente de la República facultades para tomar dinero de las arcas públicas que vinieron de unos decomisos, no aplicarlos a los programas que se deben aplicar, que están reglados en ley, que debe hacer con ese que se recupera de los decomisos y demás, y comprar cachitos de lotería? O sea, ¿tiene facultades el presidente, por más presidente que sea del país, para comprar cachitos de lotería para regalarlos a los hospitales? Yo creo que el señor ahí cometió un delito grave. Desde mi punto de vista como abogado lo digo, creo que el señor cometió el delito de peculado, porque dio recursos públicos en un objeto que él consideraba social, pero no tenía el mandato del Congreso, y el presidente lo único que puede hacer es gastar el dinero que le mandata el presupuesto a través del presupuesto de egresos. Entonces yo creo que ahí hay algo grave que tendrá que hacer la Auditoría Superior de la Federación para ver qué está pasando con este desvío de recursos. Sí, así es, porque esto último de los cachitos que se compraron por parte del mismo gobierno, que fueron los que se repartieron, y parece que son esos los que están ganando,
porque también había un hospital del ISSSTE en Nuevo León que ganó. En Tabasco también hubo otra clínica. Está ahí medio extraños los primeros ganadores que se sabe. Es cierto, esos recursos los tomó de un presunto, digamos, y había dinero de un decomiso que había hecho la Fiscalía General de la República, que normalmente eso está etiquetado en el presupuesto para todo lo que tenga que ver con el combate a las adicciones, que no combate a las drogas, sino normalmente esos recursos de la Fiscalía que son decomisos de bienes del narcotráfico, cosas de ese tipo, se utilizaban porque así está etiquetado en el presupuesto para todas las campañas que existen en contra de las adicciones, que digamos es una cuestión de salud pública que está bien, ¿no? Independientemente de lo que uno pueda o no pensar con respecto a si se debe o no despenalizar las drogas. Pero al final de cuentas, eso siempre está etiquetado y como dice Héctor, el hecho de que esos recursos se desviaran para comprar cachitos de lotería, además de peculado, pues sí, es un acto administrativo irregular, por ende no es válido, y no solo raya en la inconstitucionalidad, porque el presidente no tiene esas facultades, también raya en lo delictivo, como dice Héctor. Y hay un tema más que me llama mucho la atención. Si fuera dinero del narcotráfico que hubiera decomisado la Fiscalía General de la República, estaría sujeto al procedimiento de la ley de extinción de dominio. Y ya sería producto, efecto de la sentencia de extinción de dominio, para el efecto de que el presidente sí ahí se sirvió en esa ley con la cuchara grande, porque los del Congreso le cumplieron el berrinche de que lo que venga de la ley de extinción de dominio se puede utilizar en los programas del presidente, pero programas legales, programas de apoyo, no compra de billetes de lotería. Ya nos viéramos con un presidente que ahora no se le ocurra comprar billetes de lotería para sacar de la pobreza al país y empecemos a comprar cachitos de la lotería de Nueva York o de la de Hong Kong o cosas así. Es terrible esto. ¿Esto puede tener un costo político para el presidente con miras a las próximas elecciones del próximo año? Yo creo que entre la gente pensante sí. El problema es que la gran masa que lo sigue no reflexiona en estos temas y le aplaude estas vaciladas. Mira, aplaudieron un remedo del Pípila que estaba allá al centro de la plaza, con su antorcha. Pues yo más bien yo la vi como que se incendiaba el país, no que fuera el Pípila con su antorcha para entrar a la alhóndiga de Granaditas. No sé, Suria. Sí, la verdad es de que al final de cuentas todo esto lo hace para sacar rédito electoral, desde la rifa, la no rifa del avión, o sea, está rifando algo que no se puede rifar. El hecho de que todos los días salga a hablar en sus conferencias mañaneras también es un asunto político electoral. Lo que sí ya disminuyó también, yo creo que porque todos sabemos cómo se le respondió al presidente, el show de Emilio Lozoya se detuvo. Él era el primer promotor del caso haciéndolo mediático. Al final se detuvo por 3 palabras: Pío López Obrador. Su hermano fue recibiendo dinero, con eso bastó para que el mandatario dejara de tratar de hacer un show mediático. Y ahora con esto de la rifa, yo creo que sí, en general a la gente que no son sus seguidores, pues es obvio que le molesta y que no está de acuerdo con que al final de cuentas son nuestros recursos, son recursos que todos los mexicanos aportamos. No es para que él esté haciendo el uso de estos como mejor le convenga, sobre todo porque es el Congreso el único encargado de hacer, digamos, el reparto en específico. Ahora, políticamente le puede afectar. Yo creo que sí ha sido el poder de entrada desgasta. Y en el último año, con el mal manejo de la pandemia, el mal manejo en la economía, el que no se estén dando apoyos para los sectores productivos, para todos aquellos que son los que generan los empleos,
y él dice que se está apoyando la economía y a los de abajo, y ni siquiera tiene la capacidad del presidente de entender una metáfora, y lo que denota su falta pues, de entendimiento del pensamiento abstracto con el asunto de ese dicho de que no hay que darles el pescado, sino enseñar a pescar a las personas, que es una metáfora al final de cuentas. Hizo hace unas semanas una referencia de que pues a poco a las mascotas no se les da de comer, ¿no? Sino pues también hay que darle a las personas que no tienen, y para eso son sus apoyos. No es la primera vez que hace una referencia a las personas que él ayuda con mascotas, lo cual es una falta de respeto para las personas que en este país forman parte de millones de personas, de mexicanos que son pobres, ¿no? Eso, digamos, a eso se le añade que él realmente está convencido, el presidente, de que está ayudando y de que eso le va a servir políticamente. Yo creo que la moneda está en el aire en ese sentido. No están tan seguros de lo que puede pasar en 2021. Y tan es así que están, digamos, con este tipo de medidas distractoras, tratando de obtener a lo que sea, digamos que los reflectores hacia ellos, cuando en realidad lo que deberían de hacer, y sí podría redituarles políticamente, sería mejorar las condiciones específicas de las personas más afectadas, sobre todo ahora con la pandemia y con la crisis económica. Es una situación media compleja todo esto que estamos viendo. Bueno, ya lo dijeron ustedes, a lo mejor no tendrá un impacto político tan fuerte en la gente que se ve beneficiada por estos programas, tal vez, o a los que no les pudiera afectar en un momento dado. Pero, sin embargo, hay un punto que debemos de tomar, este sospechosismo de que quién se ganó pues los 100 premios, ¿no? De 20 millones de pesos. ¿Quién se los ganó? Resulta que han sido instituciones públicas que pues puedan ser beneficiadas. ¿Es permitido esto también por la ley? ¿Hay alguna cláusula que les impida recibir este tipo de premios? ¿O cómo se puede revisar este asunto, este tema? Digo, porque debe haber alguna... ¿Cómo ingresaría este recurso? ¿Un donativo? ¿Cómo es que ingresaría ese dinero? Yo creo que sí, Héctor, ¿no? Ingresaría a la institución como un donativo, primero a partir del cachito de lotería que les dieron, y de cualquier forma la aplicación de los mismos recursos debe ser auditada. O sea, tiene que formar parte de la cuenta pública y de todas las finanzas, por ejemplo, en el caso del Seguro Social. Ahora, lo que sí se debe de justificar es en qué van a emplear esos recursos, ¿no? Si realmente son las necesidades que se requerían en una clínica así. Desde el momento en que se sacaron la rifa y ingresó el boleto de lotería al hospital, ya es parte de la cuenta pública esa dependencia y tenía que ser sancionado. Pero también ven otro tema interesante. Los premios de lotería en este país están gravados por impuestos. El presidente no puede condonar los impuestos porque fue incluso una reforma constitucional que ellos mismos impulsaron. Entonces ya están prohibidas las condonaciones de impuestos en este país de acuerdo al texto constitucional. Entonces, ¿cómo que ahora los premios que iban a dar de lo de la rifa del no avión iban a ser exentos de impuestos? El presidente no tiene facultades para dejarlos exentos porque además lesionaría las arcas nacionales y las estatales, porque es un impuesto conjunto, el impuesto a la renta que se paga, donde una parte va al Estado y una a la Federación. Entonces, también aquí hay una grave irregularidad que tendremos que ver cómo lo van a manejar, porque el premio causa impuestos y el presidente no puede ordenar que no cause impuestos porque él mismo promovió la no condonación de ellos. Sí, a menos que emita un decreto, ¿no? Un decreto general, no particular, que sea un decreto generalizado a partir del cual no solo los que compraron cachitos de lotería se pueden exentar. El ISR, que es el que se paga, el impuesto sobre la renta. Tendrían que... ¿Sí, Héctor? Ya sería toro pasado, ya no nos funcionaría. Sí, claro, es cierto. Sí.
Pues, ¿a quién le correspondería entonces hacer la investigación de todas estas irregularidades que ustedes están mencionando? ¿A la Auditoría Superior de la Federación? ¿Al Congreso? ¿A la Cámara de Diputados? ¿A quién le corresponde? Digo, debe haber un responsable de todo esto, ¿no? Y se supone que es el presidente. Pues sería la Auditoría Superior de la Federación y las auditorías generales de o sea, en los congresos de los estados, ¿no? Para auditar las cuentas públicas. Y también la Secretaría de la Función Pública, formalmente. Pero pues no, ya sabemos quién está en la Secretaría de la Función Pública. Y pues si Bartlett es blanco como una paloma, sus finanzas están muy bien, no importa que tenga 20 y tantas casas, como ya determinó la Secretaría de la Función Pública, pues yo dudo que vaya a investigar las irregularidades cometidas por el presidente. Sí, yo lo dudo también, o sea, es una función de la Auditoría Superior de la Federación, pero recordemos que la Auditoría Superior de la Federación es un órgano técnico de la Cámara de Diputados y la mayoría, por más que informe lo que informe, si no tenemos un cambio en el Congreso, esta cuenta pública, acuérdate que se tiene que acabar el año. La auditoría revisa todo pasado, ejercicio cerrado. Entonces, hasta que no acabe el 2020, irá a la auditoría para que inicie revisión. Lo vamos a andar revisando 2021-2022. Ojalá ya para entonces haya un cambio en la mayoría del Congreso de la Cámara de Diputados para que ese informe técnico avance en términos legales y no lo detenga la mayoría de Morena. Y sobre todo que no prescriban, ¿verdad? Que no prescriban si hay delitos, ¿no, Surya? Sí, sí, sobre todo esa, y también, bueno, y de todos modos, ¿de qué se le pudiera acusar al presidente? Hay que también ver que él ya promovió su propia, digamos, reforma constitucional, que no le elimina el fuero, pero sí amplía el catálogo de delitos por los cuales puede ser juzgado el presidente, no solo por delitos graves del orden común y traición a la patria, como es formalmente lo que estaba antes de esta reforma constitucional. Entonces, digamos, también por ahí, en un cambio de gobierno, puede ser investigado el mandatario por más delitos, como pueden ser precisamente el uso inadecuado de los recursos públicos. Eso forma parte ya de la reforma constitucional que le aplicaría al presidente a partir de agosto en adelante. Pues se llevó a cabo la rifa del no avión y bueno, y con ello pues se le cae una cortina de humo. ¿Qué vendrá? Ahora, ¿qué tendrá preparado el presidente para distraer y llamar la atención de todos los mexicanos? ¿Qué sigue? ¿Otro video? Lo del proceso penal contra los expresidentes, que hoy le empezó a dar vuelo mandando la carta al Senado. Ya no le funcionó lo de las firmas, no pudieron recabar las firmas. Ya yo creo que en la noche iba a haber una mesa de regalos de cachitos de lotería para que pasaran a firmar, a ver si así motivaban a la gente a firmar. Y digo, si tiene tantos seguidores su partido político, pues se me hace raro que no hayan acudido en masa a firmar en contra de los expresidentes. Pero yo preguntaría, ¿y para qué una consulta para procesar a alguien? Yo sigo insistiendo, y ya lo comenté en este programa alguna vez, de que si hay elementos, pues que los juzguen. Es que si yo preguntara, oye, ¿hacemos una consulta popular para meter a la cárcel a los que robaron el banco ayer? Pues si robaron el banco y hay delitos y hay pruebas, pues júzgalos. No necesitas ninguna consulta popular para procesar a alguien a solo que quieras armar un show político o quieras hacer lo que hizo en su momento Nerón, decir, pues yo me lavo las manos. Pilatos. Pilatos, ¿verdad? Nerón es el que incendió. Nerón es el pirómano. Nerón es el que incendió el país, digo, el Roma. Sí, exacto. No se va, o sea, es más, bueno, la Corte ya le dijo, uno de los mensajes precisamente no escritos, que fue muy simbólico, fue la ausencia del presidente de la Corte en el informe del presidente, del mensaje que dio por el día del informe. Ya le avisaron, en la Corte ya le dijeron, eso no va a pasar. O sea, tenemos meses diciendo, o sea, es inconstitucional, una consulta así no puede, es violatoria de derechos humanos, por un lado, y por el otro.
¿Cuál derecho humano? Pues el debido proceso, el debido proceso, la presunción de inocencia, la tutela jurídica. Esos son derechos de todos, o sea, no solo de los ciudadanos de a pie, también de los expresidentes. Y por el otro, los expresidentes durante su función tienen fuero. Entonces, no se les pueden aplicar las mismas reglas. Si se va a juzgar por lo que hicieron durante su administración, solo se les puede juzgar si es que hubiera pruebas por traición a la patria o delitos graves del orden común. Pues, ¿cuál traición a la patria? No hay ninguna configuración ni en los sexenios de Carlos Salinas, de Ernesto Zedillo, de Vicente Fox, o sea, no hay, a menos de que, porque ese es un tema también muy polémico, porque dicen, no, bueno, es que el neoliberalismo es una traición a la patria, por favor, ¿no? O sea, esa es una cuestión ya de personal, ideológica, que puede tener una buena discusión, digamos que política, pero en términos jurídicos, ningún expresidente hasta ahora ha cometido traición a la patria. Delitos graves del orden común, bueno, pues podría ser, además del homicidio, pues quizá el narcotráfico, tráfico de drogas, tráfico de armas, quizás, pero pues para eso no se necesita, como dice Héctor, una consulta. Simplemente si se tienen las pruebas, solo por esos dos delitos pudiera, o sea, un delito grave del orden común o traición a la patria, pudiera, si existen los elementos, darse una investigación. Pero para eso no se necesita ninguna consulta, porque la consulta es inconstitucional. Simplemente la Fiscalía General de la República debe de tener los elementos. El mismo Poder Ejecutivo deben de tener los elementos. Si dicen que han sido tan malos los demás expresidentes, pues ¿dónde está toda la documentación? Ellos deben tener las pruebas, que presenten su denuncia ante la Fiscalía y ya la Fiscalía determinará si judicializa o no una carpeta de investigación. Pero la consulta no, al final de cuentas, ese es otro distractor. Si la Corte, que es lo más seguro, que la Corte va a decir que es inconstitucional, bueno, él va a hacer una consulta ciudadana al margen de la ley, igual que lo que hizo con el aeropuerto, porque el chiste es ese, el chiste es tener un distractor para que poder manejar a las personas y seguir con este discurso de que realmente hay un cambio o una transformación, cuando al final de cuentas lo único que está haciendo es alterar el Estado de Derecho y engañar a las personas, que es lo peor, ¿no? Engañar a las personas que realmente creyeron que votando por López Obrador iba a haber un cambio, cuando lo que estamos viendo es un retroceso. Yo invitaría a la gente a que viera el documento que mandó, pero que lo lean, que mandó el presidente de la República al Senado. Son 12 hojas donde trata de justificar el actuar de cada uno de los presidentes, y pues es un documento político, más no un documento del que se puedan derivar acusaciones penales reales, como lo dice Suria. Y en realidad, a mí lo que me preocupa es el final de lo que se le pide a la Corte, porque pide que se los juzgue por lo que hicieron antes, durante y después de sus respectivas gestiones. Y eso se me hace muy grave, porque pues le van a escarbar a todo lo que hayan hecho. Es que me volteó a ver feo, procésalo. Calderón le sacó la lengua a la señora esta que iba vestido de café moca ayer al grito, ¿verdad? O cosas así. Entonces, pues creo que no te estamos hablando, respetando la seguridad jurídica de los expresidentes, que sin filas ni fobias fueron expresidentes, deben tener la protección del Estado en vez del ataque del Estado, porque crearon en su momento un servicio público al país que se les debería respetar. Pues parece que le faltó al presidente en su escrito y lo que pudieran hacer en futuro, ¿verdad? Pero ¿sí? Bueno. Pero bueno. Sí, o lo de sus vidas pasadas y sí, sus ¿verdad? parientes, ¿no? También. Como en Corea, que también toda la familia, o sea, que indaguen todo. No. Pero bueno, pues hay muchas cosas que comentar todavía. Se viene lo bueno, porque ya estamos inmersos dentro del proceso electoral. Y bueno, pues hay un tema que empieza a generar polémica, y es
la cuestión de si las mañaneras continuarán o no ahorita en el proceso electoral. Es un tema que también vamos a analizar, yo creo que en alguno de estos programas. Yo les agradezco mucho, Surya Palacios, gracias. Héctor, gracias Héctor Romero por acompañarnos hoy miércoles, y yo a usted le doy las gracias por acompañarnos como todos los días. Yo lo espero el próximo viernes. Que tengan un buen miércoles. Hasta pronto.